Bueno, en estos momentos está el dólar casi al filo de romper el techo de la banda y obligar al Banco Central a tener que intervenir y quemar las escasas reservas que le quedan. El riesgo país se fue por las nubes, de 700 y pico que era hace 2 meses, ahora está superando los 1100. Prácticamente todas las empresas importantes que cotizan en bolsa están todas en caída y con pérdidas importantes. El gobierno se desangra internamente entre escándalos de corrupción y peleas por el poder. Además se desangra en contradicciones agudas que tiene con los gobernadores, que tiene con el Congreso, que ahora este miércoles se apresta de alguna manera nuevamente a ratificar determinadas políticas en defensa del Garrahan, de la universidad pública, con las que el gobierno confronta. También además hay crisis secundarias, pero no menos importantes, con sectores de la clase dominante. El grupo Clarín, que todavía ansía quedarse con la telefónica y tener el monopolio del control de la telefonía que el gobierno le ha bloqueado. Algunos gobernadores, la sociedad rural y el grupo Macri en la disputa por la hidrovía. Las disputas que hay con Pablo Roca en torno a los aranceles, a las importaciones. También las tensiones que hay con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que sea un ladero incondicional de Trump respecto a el crecimiento exponencial tanto de las importaciones como de las inversiones chinas. Y obviamente también el malestar del pueblo que se ha expresado de manera más que contundente en la elección del pasado 7 de septiembre y que de alguna manera ha hecho que entre la Libertad Avanza y el PRO perdieran 1,5 millones de votos, en un contexto también, hay que decirlo, de gran apatía y de baja participación, a pesar de que la provincia de Buenos Aires fue un poquito más alta que en el resto de las provincias, incluso la ciudad de Buenos Aires no deja de ser alta, digamos, el nivel de abstención y el nivel de descontento social. En estas circunstancias hay un final abierto, se habla de todo tipo de final, finales abruptos, finales de asamblea legislativa, finales de asunción de la vicepresidenta o finales agónicos con un gobierno que sobrevive con todas estas contradicciones sin pretender cambiar el rumbo, haciendo exactamente lo mismo que lo llevó a esta crisis y con un gran dolor para el pueblo argentino y un incremento de la tensión social, económica, superestructural, etcétera. Lo cierto es que este gobierno, con su motosierra, de alguna manera ha destrozado un montón de cuestiones que eran patrimonio común o consenso común dentro de la sociedad argentina. Ahora ha puesto en el debate la destrucción de la universidad pública, del propio Garrahan, de la propia asistencia a los discapacitados, de si hay que asistir o no a aquellas personas que trabajaron de manera precaria durante 40, 50 años y no tienen una jubilación con aportes, digamos, registrados. De hecho, ya se están anticipando a que van a congelar concretamente las jubilaciones de aquellos que no alcancen o no tengan de alguna manera aportes en blanco. Cuando la población económicamente activa, la mitad está en blanco y la otra mitad está totalmente fuera del sistema ya hace casi 2 o 3 décadas. Así que bueno, estamos frente a problemas básicos en los cuales de alguna manera reconstruir la sociedad después de Milei, y el después de Milei puede ser mañana, puede ser en una semana, en 6 meses o en 10 concretamente, pero el después de Milei va a implicar concretamente una serie de acuerdos básicos entre los tres poderes del Estado y entre los partidos, sin los cuales va a ser imposible no seguir en la fragmentación, y esta fragmentación puede llevar inclusive a la fragmentación territorial y obviamente funcional al saqueo de los grandes grupos económicos transnacionales respecto a los valiosos recursos naturales que la Argentina posee. Por lo tanto, hoy más que nunca recordamos aquella homilía, aquella declaración de la conferencia episcopal, en realidad escrita por Jorge Mario Bergoglio en representación de la conferencia episcopal, creo que fue un 13 de agosto del año 2001, Queremos ser nación, en la cual de alguna manera Bergoglio planteaba que no podemos vivir sin un proyecto compartido y que se hacía urgente restablecer un diálogo argentino, un diálogo, digamos, entre los tres poderes del Estado, un diálogo entre las principales instituciones que representan a la sociedad argentina, sindicatos, pymes, organizaciones sociales, empresariado, medios de comunicación, cultura, etcétera, para discutir reglas básicas de juego, de consensos, que nos permitan de alguna manera vivir
más o menos civilizadamente con algunos patrones comunes que puedan ser algo parecido a una política de Estado. Por ejemplo, la defensa de la universidad pública, por ejemplo, la defensa de la educación pública, por ejemplo, la asistencia a las personas con discapacidad, por ejemplo, el hambre cero, por ejemplo, que todo el mundo tenga acceso a una jubilación digna, más allá de si trabajó en forma registrada o si trabajó de manera precaria. Por ejemplo, establecer un cronograma, vencimiento y ver qué se conoce y qué se desconoce de la deuda, concretamente espasmódica, digamos, enorme, que ha contraído primero Macri y luego Milei. Bueno, estos consensos básicos, si no se logran generar cuanto antes, estamos en un peligro de anomia, de anarquía, de fragmentación y de violencia social. Hubo dos momentos en la historia democrática, desde que se recuperó la democracia, en la cual estos consensos fueron importantes para canalizar institucionalmente procesos y generar de alguna manera mejores niveles de convivencia democrática. Uno de ellos fue el que gestó la propia multipartidaria en vísperas de la caída de la dictadura, allá entre el 80 y el 82, mucho antes de la derrota en Malvinas. Los partidos políticos ya venían discutiendo las reglas de juego de la democracia para el día que la dictadura se viera obligada concretamente a convocar a comicios. Bueno, cuando eso efectivamente ocurrió, fue bastante fuerte el acuerdo que había en torno a derechos humanos, en torno a cómo iba a ser el sistema de financiamiento estatal de los partidos para el juego democrático, en torno, digamos, a la vigencia de el apoyo a las pymes, a la educación, a la salud, etcétera. Bueno, estos consensos democráticos permitieron que los niveles de democracia que tuvimos en el año 83 fueron superiores a los que hubo en otros lugares de la región, por ejemplo Chile, donde la falta de consensos hizo que la dictadura impusiera de alguna manera a gusto y medida una democracia totalmente condicionada por los golpistas que habían gobernado en los años precedentes. Bueno, ese consenso duró bastante tiempo, se fue desgajando con el correr del tiempo, se fue desgastando. Finalmente llegamos a una situación de anomia y un peligro de fragmentación parecida cuando vino el estallido de la convertibilidad, allá por diciembre del 2001, en el cual también había un enfrentamiento entre el gobierno con un montón de sectores, entre varios sectores entre sí, un gran nivel de descontento, un gran nivel de pobreza y de desesperación. Y en ese contexto, la Conferencia Episcopal Argentina, con dos documentos, uno que hizo en agosto, Queremos ser Nación, y otro que hizo el 13 de diciembre del 2001, que es el diálogo que necesita la patria, convocó al diálogo argentino. Al diálogo argentino confluyeron la UIA, la CGT, las pymes, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, y fueron los que parieron algo parecido de alguna manera a un gobierno de unidad nacional, que fue el gobierno que encabezó Eduardo Duhalde, que cabe recordar que tenía la mitad de los ministros radicales, la mitad de los ministros peronistas, en un momento donde el radicalismo y el peronismo eran las fuerzas principales, digamos, que animaban la sociedad democrática. Varias de las propuestas que se aplicaron en aquel momento, como la reducción de los salarios de todos los funcionarios, empezando por el presidente, diputados y senadores, como por ejemplo el plan Jefas y Jefes, como por ejemplo el plan de subsidio a las pymes, como por ejemplo varios planes para erradicar de alguna manera situaciones de hambre en la Argentina, y toda una serie de medidas para reactivar el mercado interno y la producción, e incluso para negociar de manera más o menos soberana la deuda. Bueno, fueron todas cuestiones que surgieron en el contexto del diálogo argentino, en el cual participaban casi 1000 actores del mundo sindical, social, empresarial, cultural, artístico, y obviamente tenían un entramado federal que se replicaba en todas las provincias. Hoy pensamos, y esto se lo hemos planteado a las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal, que la urgencia de reconstituir un diálogo argentino es realmente muy importante, porque es absolutamente indispensable ponernos de acuerdo entre los tres poderes de Estado, entre todos los partidos con representación parlamentaria y democrática, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, las pymes, los sectores del arte, de la cultura, de la educación, de la salud, ponerse de acuerdo de alguna manera una serie de reglas básicas
que el gobierno de Milei y la motosierra han puesto en cuestión de alguna manera e incluso han destruido parcialmente con este desmantelamiento del Estado antes que sea tarde. Antes que sea tarde no significa el tarde por el tiempo que dure Milei, sino el tarde por la paciencia que pueda tener la sociedad respecto a lo que está ocurriendo y en un momento donde además, vale decir, está creciendo el narcotráfico por arriba y por abajo. Por abajo está creciendo en los barrios de una manera espantosa, ante la destrucción de comedores, de lugares de asistencia, de contención. Esto ya lo ha denunciado la Iglesia, pero es palpable y visible prácticamente en la periferia de todos los municipios del país. Y está creciendo el narcotráfico también en gran escala por la escasez de controles, por la manera liviana, de alguna manera, de control de las fronteras. La Argentina sigue siendo un país de tránsito de gran cantidad de estupefacientes hacia el exterior. La hidrovía sigue teniendo un papel clave en todo eso. El narcotráfico también financia determinadas campañas. De hecho, tenemos un candidato del oficialismo que encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires que fue financiado por Fred Machado, un narcotraficante que está preso, con lo cual no estamos descubriendo ninguna novedad cuando decimos que el narcotráfico ya está inclusive entrometido hasta en el financiamiento de varios políticos, de campañas electorales y por lo tanto los niveles de mafiosidad estatales están afectando y degradando claramente la calidad democrática y amenazando con la fragmentación y amenazando con la dispersión territorial, lo cual es totalmente funcional al saqueo de los grandes grupos económicos a las riquezas naturales. ¿Queremos ser nación? Esa fue la consigna con la que Bergoglio convocó al diálogo argentino. Queremos ser nación, debe ser la consigna con la que hoy deben unirse todos los sectores democráticos, no solamente del campo nacional y republicanos, a tratar de establecer una serie de consensos y reglas de juego básico, como fue allá en los orígenes de la recuperación de la democracia o como fue durante la profundísima crisis del año 2001. Muy bien, estamos en Laudatistas. La verdad que te escuchaba y no solo la editorial tan precisa y este planteo que venimos haciendo como Alameda respecto de la urgente necesidad de reconstruir el diálogo argentino, porque si no reconstruimos ese diálogo argentino, si las organizaciones de la sociedad civil, la política, el empresariado, los trabajadores, los cultos, no nos volvemos a mirar a la cara y a decirnos que queremos ser nación, nos van a seguir gobernando los buitres de afuera que nos plantean esto, ¿no? Este perverso, vos lo decías, ¿no? Dicen todos que supuestamente para revalidar su gestión de cara a las elecciones de octubre, lo que Milei va a plantear esta noche es más ajuste en este sentido perverso, ¿no? Por ejemplo, decir que aquellos hombres y mujeres a los que sus empleadores los tuvieron en negro toda la vida, sin registrar y no les aportaron, en lugar de ir a buscar a esos señores que se la quedaron, seguramente compraron dólares y la fugaron, le están diciendo a esos trabajadores que ni siquiera van a poder entrar a una moratoria y que si entraron no les van a reconocer ningún aumento, ¿no? Con el agravante de que parte de las legislaciones que lo que tiene que ver con la ley base, el 7023, las cosas que aún la justicia no revirtió y el Congreso tampoco, plantean en el ámbito laboral que hoy, si vos tuviste un trabajador no registrado toda la vida, el día que te descubren ya no tenés ni siquiera una multa. Con que ese día lo blanqueen, ya está, aquí no ha pasado nada. Eso sí, cuando ese trabajador se vaya a jubilar, le van a decir, no señora, a usted le faltan 25 años de aporte, vaya y pida limosna en la esquina. Bueno, ese país al que nos están llevando a naturalizar es el que todos los hombres y mujeres de bien, no importa en qué lugar de la sociedad se encuentre, los de verdad de bien, los que queremos vivir en armonía, que nuestras familias, nuestros pibes vivan felices, se eduquen, que tengamos un futuro como sociedad y como nación. Bueno, tenemos que mirarnos y decirnos si queremos ser nación, hay que discutir las cosas desde otro lugar. Sí, también la importancia de rescatar el proceso histórico, porque quien no lo conoce, tal vez algún distraído o distraída puede llegar a creer que las medidas que tomó en su momento, el gobierno de Duhalde en plena crisis económica, social, política, institucional, surgieron de algún genio, de algún cráneo, y la realidad es que frente a situaciones
extremas como las que vimos en su momento y como lo que todo digamos, nos da la sensación o señales de que podría llegar a repetirse, bueno, requiere de acuerdos políticos, sindicales, empresariales que nos contengan a todos, pero particularmente a los espacios más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Sí, además de la rica historia que tenemos como argentinos en este tipo de procesos de búsqueda de consensos, ahora están reforzados también por las enseñanzas que nos ha dejado el Magisterio de Francisco, particularmente con encíclicas como el Evangelium Gaudium, como Fratelli Tutti, en las cuales claramente se nos remarca que abrir procesos es mucho más importante que ocupar espacios, que el diálogo es algo que busque la dignidad humana sin que nadie pierda su identidad, es algo que no da prensa pero asegura la paz social y la convivencia democrática y asegura la contención de los últimos y los que están descartados. Por lo tanto, nosotros creemos que hay muchas cuestiones que dábamos por sobreentendidas hasta que la motosierra de Milei las puso todas en crisis y en duda. Ya venían siendo erosionadas, hay que decirlo también, esto por la pandemia y por malas administraciones, pero claramente bajo el gobierno de Milei se puso en duda hasta lo más básico que tenía que ver con la dignidad humana y la justicia social, y esto es un poco lo que hay que salvaguardar más allá del juego democrático de los partidos, lo que tiene que quedar como cimiento de acuerdo básico en una sociedad democrática que pretenda ser nación.